72 años de vida no me prepararon para descubrir que la persona que más amé en este mundo sería capaz de convertir mi momento de mayor felicidad en la pesadilla más cruel que alguien puede imaginar. Soy Remedios Santamaría, y mientras escribo estas líneas, mis manos todavía tiemblan al recordar cómo mi propio hijo Patricio logró transformar lo que debería haber sido la celebración más hermosa de mis 7 décadas en una traición tan profunda que cambió para siempre la manera en que veo el amor familiar. Córdoba siempre fue mi hogar, mi refugio, el lugar donde construí cada sueño que tuve. Durante 45 años me levanté antes del amanecer para trabajar en la sastrería de Doña Esperanza, en pleno centro de la ciudad. Mis manos se curtieron entre hilos y agujas, cosiendo vestidos de novia para muchachas que soñaban con su gran día, mientras yo sacrificaba mis propios sueños para que mis hijos pudieran tener los suyos. La sastrería quedaba en una esquina de la calle San Martín, un local pequeño pero acogedor donde pasé la mitad de mi existencia. Llegaba cuando las calles todavía estaban vacías, cuando solo los barrenderos y algunos madrugadores caminaban por las veredas. El primer colectivo de la línea 12 me recogía a las 5:15 de la mañana y después tenía que cambiar por el 45 para llegar puntual a las 6. Doña Esperanza era una mujer mayor que me enseñó no solamente el oficio de la costura, sino también el valor del trabajo honesto. Remedios, me decía mientras supervisaba mis primeras puntadas. Las manos que crean belleza nunca conocen la pobreza del alma. Sus palabras se grabaron en mi corazón como una promesa que cumplí durante décadas. Cada peso que ganaba tenía destino marcado antes de llegar a mis manos. Los zapatos de Patricio para el colegio secundario, los libros de Blanca para la universidad, el alquiler de nuestra pequeña casa en Barrio Alberdi, la comida que nunca faltó en nuestra mesa, aunque a veces fuera simple pero preparada con amor infinito. Nunca me compré un vestido nuevo sin antes asegurarme de que mis hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Patricio nació cuando yo tenía 27 años, después de 3 años de matrimonio con Roberto, mi esposo, que trabajaba como mecánico en un taller del barrio. Desde que era pequeño, Patricio mostró una inteligencia brillante, pero también una frialdad que me preocupaba. Mientras otros niños corrían a abrazarme cuando llegaba del trabajo, él apenas levantaba la vista de sus cuadernos para saludarme con un movimiento de cabeza. Recuerdo una tarde de invierno cuando Patricio tenía 8 años. Había trabajado horas extras para comprarle una bicicleta usada, pero en buen estado, que había visto en una casa de empeños. Llegué a casa con las manos entumecidas por el frío, cargando esa bicicleta celeste que había costado 2 semanas de mis ahorros personales. Esperaba ver sus ojos brillar de emoción, escuchar sus gritos de alegría. En cambio, Patricio miró la bicicleta, la examinó como si fuera un inspector evaluando un producto defectuoso y su primer comentario fue: ¿por qué no es nueva? Los papás de mis compañeros les compran bicicletas nuevas. Esas palabras me dolieron más que las jornadas de pie en la sastrería, más que las noches sin dormir cosiendo trabajos extras para conseguir ese dinero. Blanca, que llegó 3 años después, era completamente diferente. Cuando tenía 5 años y yo regresaba agotada del trabajo, ella corría hacia la puerta gritando «¡Mami llegó!», con una alegría tan genuina que borraba todo el cansancio de mi cuerpo. Si traía algún dulce o galletita, ella primero me ofrecía a mí antes de probarlo. Era como si hubiera nacido con un corazón programado para la gratitud. Los años de la adolescencia de Patricio fueron particularmente difíciles. Roberto había muerto en un accidente de tránsito cuando Patricio tenía 14 años y de repente me encontré sola criando 2 hijos con el sueldo de la sastrería. Patricio, en lugar de entender la situación y ayudar en casa, se volvió más exigente. Quería ropa de marca, zapatillas importadas, dinero para salir con amigos cuyos padres tenían mejores posiciones económicas. «Mamá, necesito 500 pesos para el viaje de egresados», me dijo una mañana mientras desayunaba, sin siquiera mirarme a los ojos. 500 pesos representaban casi un mes de mi salario en esa época. «Hijo, es mucho dinero. Tendría que trabajar doble turno durante semanas», le expliqué suavemente. Su respuesta fue brutal. «Entonces trabaja doble turno. Yo no tengo la culpa de que ganes poco». Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas.
Trabajé noches enteras, acepté trabajos de costura a domicilio, vendí algunas joyas que Roberto me había regalado en nuestro matrimonio. Al final, Patricio tuvo su viaje de egresados, pero nunca recibí ni siquiera un abrazo de agradecimiento. Cuando cumplió 18 años y consiguió trabajo como asistente en un estudio contable, pensé que finalmente maduraría. Creí que entender el valor del trabajo le daría perspectiva sobre los sacrificios que yo había hecho. Qué equivocada estaba. El primer sueldo que recibió lo gastó comprando un teléfono celular de última generación, mientras yo seguía usando el mismo aparato con teclas que tenía desde hacía 5 años. Los años pasaron y Patricio se convirtió en contador. Se casó con Guadalupe, una muchacha de buena familia que trabajaba en un banco, y tuvieron 2 hijos, Paloma y Nicolás. Yo esperaba que la paternidad lo suavizara, que tener hijos propios le ayudara a entender lo que significaba amar incondicionalmente. Pero si algo cambió, fue para peor. Las visitas a mi casa se volvieron esporádicas y tensas. Venía por compromiso en fechas especiales, mi cumpleaños, Día de la Madre, Navidad, pero siempre con prisa, como si cada minuto en mi compañía fuera tiempo perdido. Durante las conversaciones revisaba constantemente su teléfono, respondía mensajes, parecía estar físicamente presente, pero mentalmente en cualquier otro lugar. Guadalupe, su esposa, tampoco hacía esfuerzos por incluirme en sus vidas. Era cortés pero distante. Nunca me invitaba a almorzar en su casa. Nunca me preguntaba cómo estaba o si necesitaba algo. Los nietos crecían llamándome abuela Remedios, como si fuera una tía lejana, en lugar de la mujer que había sacrificado todo para darle a su padre una vida digna. Blanca, por el contrario, se recibió de maestra y siempre mantuvo conmigo una relación cálida y cercana. Se casó con un buen hombre llamado Fernando. Tuvieron una hija llamada Sofía y me incluían en todas sus actividades familiares. Los domingos almorzaba en su casa, conocía a los amigos de mi nieta, participaba de las decisiones importantes de sus vidas. La diferencia entre mis 2 hijos era tan marcada que a veces me preguntaba si habían crecido en la misma casa, con la misma madre, recibiendo el mismo amor. Blanca valoraba cada gesto que yo hacía por ella, mientras que Patricio parecía considerar mis atenciones como derechos adquiridos que le correspondían por el simple hecho de haber nacido. Durante mis años de jubilación, que llegaron cuando cumplí 68, intenté mantener una relación fluida con Patricio a pesar de su frialdad. Le mandaba mensajes por WhatsApp preguntando por su salud y la de su familia. Llevaba regalos a mis nietos en sus cumpleaños. Cuando él me contaba que tenían algún problema económico, yo encontraba la manera de ayudarlos con dinero de mi jubilación. Pero cada gesto mío parecía ser recibido como una obligación cumplida por mi parte, no como una muestra de amor. Patricio tomaba mi dinero sin agradecimiento, aceptaba mis regalos sin emoción, respondía a mis mensajes con monosílabos. Era como alimentar a un pozo sin fondo que nunca se llenaba de gratitud. El año pasado, cuando cumplí 71, la celebración fue tristemente representativa de nuestra relación. Patricio llegó 1 hora tarde a mi casa, con una torta comprada en una panadería barata, sin tarjeta ni mensaje personal. Se quedó exactamente el tiempo necesario para no quedar como un mal hijo ante Blanca y Fernando. Comió un pedazo de torta y se fue con la excusa de que tenía cosas que hacer. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sentada en mi cocina mirando los restos de la torta y las migajas en la mesa. 71 años de vida, 4 décadas criando a ese hombre, y todo lo que había recibido era una visita de compromiso. Me prometí a mí misma que mi próximo cumpleaños sería diferente. Durante los primeros meses de este año, una idea comenzó a crecer en mi mente como una semilla plantada en tierra fértil. Mis 72 años merecían una celebración a la altura de las décadas de sacrificio, trabajo y entrega que habían marcado mi existencia. No más reuniones pequeñas en mi living, no más tortas compradas apresuradamente, no más colaborativas celebraciones que parecían trámites familiares que había que completar. Empecé a investigar salones de fiesta en Córdoba. Visité varios lugares, desde los más modestos hasta algunos que estaban claramente fuera de mi alcance económico. Fue cuando conocí la Quinta Los Arrayanes que supe que había encontrado el lugar perfecto. Ubicada en Nueva Córdoba,
Tenía capacidad para 120 personas, jardines hermosos, salón climatizado y una elegancia discreta que me enamoró inmediatamente. El precio me asustó inicialmente. 12,000 pesos solo por el alquiler del salón durante 6 horas. Era una suma considerable para mi presupuesto de jubilada. Pero cuando me senté esa noche a calcular que representaba 72 años de existencia, decidí que merecía esa inversión en mi propia felicidad. No paré ahí. Si iba a hacer una fiesta, sería una celebración digna de recordar. Contraté Delicias Gourmet, un servicio de catering que recomendaron en La Quinta, con menú completo para 100 invitados, entrada, plato principal, postre, torta de 3 pisos, bebidas y servicio de mozos. Otros 15,000 pesos que salían de mis ahorros, pero estaba determinada. La música también tenía que ser especial. Contraté Cuarteto Tradición, un grupo local que tocaba folclore argentino, tangos y baladas románticas. 5,000 pesos por 3 horas de música en vivo. Cuando el líder del grupo, un hombre mayor llamado Don Carlos, vino a mi casa para coordinar el repertorio, se emocionó al saber que era para mi cumpleaños de 72 años. «Señora Remedios», me dijo mientras tomábamos mate en mi patio, «va a ser un honor tocar para usted. Las mujeres como usted, que han luchado toda la vida, merecen celebraciones hermosas». Sus palabras me llegaron al alma porque venían de alguien que entendía el valor del esfuerzo y la dedicación. La decoración quedó en manos de Flores y Elegancia, una floricultura que trabajaba eventos importantes en la ciudad. Elegí colores dorados y blancos porque siempre me parecieron sinónimo de elegancia atemporal. Flores naturales en todos los centros de mesa, globos dorados, manteles de lino, vajilla de porcelana. 8,000 pesos más que salían de mi cuenta de ahorros. Cuando sumé todos los gastos, el total llegó a 40,000 pesos. Era prácticamente todo el dinero que había ahorrado durante años de jubilación para emergencias. Blanca se preocupó cuando le conté sobre la inversión. «Mamá, es mucho dinero. Podríamos hacer algo más sencillo aquí en casa», me sugirió con cariño genuino, pero yo estaba decidida. «Blanca, hija querida», le expliqué mientras preparábamos las invitaciones en su cocina. «Durante 70 años he puesto las necesidades de otros antes que las mías. He trabajado, he sacrificado, he dado todo lo que tenía sin pedir nada a cambio. Esta vez quiero hacer algo especial para mí». Las invitaciones fueron diseñadas en una imprenta del centro, papel perla con letras doradas, elegantes y formales. Escribí cada sobre a mano, con mi letra cuidadosa que había perfeccionado durante años escribiendo cartas. 100 invitaciones para familiares, amigos, vecinos, algunas compañeras de la antigua sastrería, personas que habían sido importantes en mi vida. Cuando le di la invitación a Patricio, 2 semanas antes del evento, su reacción me sorprendió. En lugar de alegrarse por la celebración, frunció el ceño como si hubiera recibido una noticia desagradable. «Mamá, ¿no te parece exagerado? Una fiesta tan grande, tanto gasto. A tu edad sería más apropiado algo sencillo en casa». Sus palabras me dolieron, pero las interpreté como preocupación por mi situación económica. «Hijo, es mi dinero, mis ahorros. Quiero celebrar estos años de vida rodeada de la gente que amo», le respondí suavemente. Él no dijo nada más, pero vi en sus ojos una expresión que no supe interpretar en ese momento. Los días previos a la fiesta fueron de pura ansiedad mezclada con emoción. Confirmé todos los servicios, revisé cada detalle. Compré un vestido azul marino especial en una boutique del centro, zapatos a juego. Hice cita en la peluquería para el día anterior. Me sentía como una novia preparándose para su boda. El viernes anterior a la fiesta, Patricio me llamó ofreciendo ayuda para verificar que todo estuviera en orden en La Quinta. En ese momento, creí que finalmente estaba demostrando interés genuino en mi felicidad. «Voy a pasar por los Arrayanes mañanas a la tarde para revisar la decoración, el sonido, todo lo que necesites», me dijo con una amabilidad que no escuchaba en su voz desde hacía años. Qué ingenua fui al pensar que esa llamada era una muestra de cariño filial. Qué ciega estuve al interpretar como preocupación genuina lo que en realidad era el inicio de la traición más cruel que una madre puede recibir de su propio hijo. El sábado de mi cumpleaños amaneció radiante, uno de esos días de marzo en Córdoba, donde la luz parece bendecir
todo lo que toca. Me levanté temprano sin necesidad de despertador, tal era mi emoción. Desayuné liviano porque sabía que en la fiesta habría comida abundante. Me di un baño relajante. Me puse una bata cómoda para estar cómoda hasta la hora de vestirme. A las 3 de la tarde fui a la peluquería de doña Marta, donde me hacía el cabello desde hacía 15 años. Señora Remedios, me dijo mientras me peinaba con ondas suaves, está radiante. Se nota que es un día especial. La emoción se me notaba en cada gesto, en cada sonrisa, en la manera como no paraba de hablar sobre la fiesta. Regresé a casa a las 5 para vestirme y hacer los últimos preparativos. El vestido azul marino me quedaba perfecto. Los zapatos nuevos eran cómodos. El collar de perlas que había sido de mi madre completó el conjunto con elegancia sencilla. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer renovada, lista para celebrar 7 décadas de vida con dignidad. A las 7 llamé a un remis para que me llevara a los Arrayanes. Durante el viaje, mi corazón latía rápido de pura felicidad. Imaginaba las caras de sorpresa de los invitados al ver la decoración. Pensaba en los abrazos que recibiría, en las fotos que marcarían esa fecha especial, en la música que había elegido especialmente para bailar con mis seres queridos. El remis se detuvo frente a la quinta exactamente a las 8 de la noche. Pagué el viaje, bajé cuidadosamente para no arrugar el vestido, respiré hondo aspirando el aroma de los jazmines del jardín y caminé hacia la entrada principal con paso firme y corazón lleno de expectativas. Podía ver a través de los vidrios que la decoración había quedado hermosa, que algunas personas ya habían llegado, que las luces creaban un ambiente mágico que superaba mis sueños más optimistas. Todo estaba perfecto, exactamente como lo había imaginado durante meses de planificación. Fue en ese momento, cuando me dirigía hacia la puerta de entrada, con la sonrisa más grande de mis 72 años, que un hombre vestido de uniforme se acercó a mí con pasos decididos y una expresión seria que no coincidía para nada con la alegría del ambiente festivo. El guardia de seguridad se plantó frente a mí con la determinación de quien había recibido órdenes muy específicas. Era un hombre corpulento de unos 45 años, vestido con un uniforme impecable que contrastaba brutalmente con la pesadilla que estaba a punto de convertirse en mi vida. Señora, me dijo con voz firme pero no agresiva, necesito que se identifique, por favor. Sus palabras me parecieron extrañas. ¿Identificarme? Yo era la dueña de esa celebración, la persona en cuyo honor se desarrollaba todo lo que estaba sucediendo dentro de esos muros elegantes. Soy Remedios Santamaría, respondí con la confianza de quien no tenía absolutamente nada que esconder. Esta es mi fiesta de cumpleaños. Tengo 72 años hoy y vengo a celebrarlo con mi familia. Sonreí mientras hablaba, esperando que el malentendido se aclarara inmediatamente. La expresión del hombre no cambió. Si acaso, se endureció un poco más. Señora Santamaría, pronunció mi apellido lentamente, como si estuviera confirmando información que ya poseía. Lamento informarle que no puede ingresar a este establecimiento. Su hijo, el señor Patricio Santamaría, dejó instrucciones muy claras al respecto. El mundo se detuvo a mi alrededor. Los sonidos de la música que llegaban desde adentro se volvieron lejanos y distorsionados. Las luces doradas que había elegido cuidadosamente para la decoración parecieron perder su brillo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos en un radio de 10 metros podrían escucharlo. Debe haber un error. Logré articular con una voz que no reconocí como mía. Mi hijo no puede haber dicho eso. Yo organicé esta fiesta, yo la pagué. Yo invité a todas estas personas. Mis manos temblaron mientras buscaba en mi cartera los comprobantes de pago, los contratos firmados, toda la evidencia que demostraba que esa celebración me pertenecía. El guardia negó con la cabeza lentamente. Señora, el joven llegó aproximadamente a las 6 de la tarde. Me mostró su documento de identidad confirmando que es hijo suyo y me explicó detalladamente la situación. Sus palabras caían sobre mí como piedras heladas. Me dijo que usted está pasando por un periodo de confusión mental, que últimamente tiene episodios donde toma decisiones irracionales con su dinero. Confusión mental. Episodios irracionales. Las palabras resonaron en mi cabeza como ecos de una pesadilla. Yo, que había manejado mi casa, mis finanzas,
mis decisiones con lucidez absoluta durante más de 7 décadas. Yo, que había criado 2 hijos trabajando desde el amanecer, que había construido una vida digna, cosiendo puntada a puntada en la sastrería de Doña Esperanza. Eso es completamente falso, dije, con una firmeza que brotaba desde lo más profundo de mi ser. No tengo ningún problema mental, estoy perfectamente lúcida. Planifiqué esta fiesta durante meses, contraté cada servicio, elegí cada detalle. Mi voz se quebró ligeramente al pronunciar estas últimas palabras. El hombre mantuvo su postura profesional, pero no exenta de cierta incomodidad. Era evidente que la situación le resultaba difícil, que probablemente no estaba acostumbrado a lidiar con conflictos familiares de esta naturaleza. Señora, entiendo su confusión, pero debo cumplir las instrucciones que recibí. Su hijo me aseguró que usted podría reaccionar exactamente de esta manera, negando tener problemas. En ese momento comprendí que no estaba enfrentando un simple malentendido. Esto había sido planeado, calculado, ejecutado con la precisión de quien conocía exactamente qué argumentos usar para que su mentira fuera creíble. Patricio había anticipado mi reacción, había preparado respuestas para cada posible objeción que yo pudiera presentar. ¿Dónde está mi hijo ahora?, pregunté, aunque parte de mí temía conocer la respuesta. Está adentro, recibiendo a los invitados. Me pidió que si usted llegaba, la mantuviera afuera hasta que él pudiera hablar con usted personalmente. El guardia miró hacia el interior del salón. Dijo que necesitaba explicar la situación a los familiares antes de que hubiera algún incidente. Incidente. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo era el incidente. La mujer que había dado la vida por ese hombre, que había sacrificado cada peso de sus ingresos para educarlo, que había trabajado doble turno para pagarle el viaje de egresados que él consideraba su derecho, era ahora un incidente que había que manejar. Miré hacia las ventanas del salón y pude ver sombras moviéndose en el interior. Mis invitados estaban llegando, seguramente preguntándose dónde estaba la festejada. La banda que había contratado probablemente ya estaba tocando las canciones que había elegido especialmente para bailar con las personas que amaba. El catering, que había costado 15,000 pesos de mis ahorros, estaba siendo servido a personas que creían estar celebrándome, sin saber que yo permanecía afuera como una extraña. Por favor, supliqué al guardia, abandonando cualquier vestigio de orgullo. Solo déjeme entrar 5 minutos. Déjeme hablar con mi familia. Esto es un malentendido terrible que se puede resolver rápidamente. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. El hombre pareció dudar por un momento. Quizás la sinceridad en mi voz lo conmovió, o tal vez su experiencia le decía que algo no estaba bien en toda esta situación. Señora, voy a llamar al señor Patricio para que venga a hablar con usted, pero no puedo dejarla entrar hasta que él me dé autorización. Mientras esperábamos, otros invitados comenzaron a llegar. Primero fue mi vecina Elena, que vivía en la casa de al lado desde hacía 15 años. Me vio parada en la entrada con mi vestido de fiesta y una expresión de desconcierto que no pude ocultar. Remedios, querida, me saludó con una sonrisa radiante. Qué elegante estás. ¿Por qué no entras? ¿Estás esperando a alguien especial? Su alegría contrastaba brutalmente con la pesadilla que estaba viviendo. Elena, murmuré sin saber cómo explicar lo inexplicable. Hay un pequeño problema con la entrada. Patricio está resolviendo algunos detalles adentro. Elena frunció el ceño, claramente confundida. ¿Qué tipo de problemas puede haber? Es tu fiesta, ¿verdad? Miró al guardia de seguridad, quien mantenía su posición firme, pero visiblemente incómodo. Antes de que pudiera responder, llegaron mi compadre Aurelio y mi comadre Beatriz, matrimonio de amigos que conocía desde hacía más de 30 años. Venían vestidos elegantemente, él con traje oscuro, ella con un vestido floreado que sabía que había comprado especialmente para mi celebración. ¡Remedios!, gritó Beatriz con entusiasmo. ¡Feliz cumpleaños, querida! ¿Cómo está la festejada más linda de Córdoba? Se acercó para abrazarme, pero se detuvo al ver mi expresión y la presencia del guardia bloqueando la entrada. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Aurelio con la preocupación de quien conoce a alguien desde hace décadas y puede detectar inmediatamente cuando algo anda mal. El guardia se aclaró la garganta. Señores, hay una situación familiar que se está resolviendo. Si me permiten un momento,
Ya viene el hijo de la señora para explicar todo. Situación familiar. Como si los problemas de salud mental que Patricio había inventado fueran algo vergonzoso que había que manejar con delicadeza. Como si mi presencia en la fiesta que yo misma había organizado fuera un problema que requería explicación. Fue entonces cuando vi a Patricio salir del salón. Caminaba con la seguridad de quien tenía todo bajo control, vestido con un traje gris que yo le había regalado en su último cumpleaños. Su expresión era una mezcla perfecta de preocupación filial y resignación, como la de un hijo que debe lidiar con una madre problemática, pero lo hace con paciencia infinita. «Mamá», me dijo con una voz que destilaba compasión fingida, «¿cómo te sientes? Los médicos dijeron que podías tener episodios de confusión, pero no pensé que serían tan pronto». Se acercó como si fuera a abrazarme, pero yo retrocedí instintivamente. «¿Qué médicos?», pregunté con una voz que salió más alta de lo que pretendía. «¿De qué confusión hablas? Patricio, explícame qué está pasando aquí». Él suspiró profundamente, como quien debe enfrentar una conversación difícil. «Mamá, ayer tuviste un episodio en casa. No lo recuerdas porque es parte de tu condición. El doctor Fernández dijo que era mejor que no vinieras a la fiesta para evitar situaciones estresantes». Sus palabras sonaban tan convincentes que por un momento dudé de mi propia memoria, pero entonces recordé claramente. Ayer había estado en mi casa todo el día. Había hablado por teléfono con Blanca, había confirmado los últimos detalles de la fiesta con los proveedores. No había habido ningún episodio, ningún médico, ninguna conversación sobre mi estado mental. «Patricio», dije con una firmeza que me sorprendió, «eso es completamente falso. Ayer estuve perfectamente bien. No he visto a ningún médico. No tengo ninguna condición mental». Mis palabras resonaron en el aire nocturno con la fuerza de la verdad absoluta. Los invitados que habían llegado escucharon el intercambio con expresiones de confusión creciente. Elena, que me conocía desde hacía años, me miró como si estuviera evaluando mi lucidez mental. Beatriz y Aurelio intercambiaron miradas de preocupación. «Hijo», intervino Aurelio con la autoridad de sus 75 años, «tu madre se ve perfectamente lúcida. ¿Estás seguro de que hubo algún problema médico? Porque Remedios siempre ha sido una mujer muy centrada». Patricio adoptó una expresión de tristeza infinita. «Compadre Aurelio, entiendo su confusión, pero créame que esta decisión no fue fácil. Mi madre ha estado gastando dinero de manera irresponsable últimamente. Esta fiesta costó más de 40,000 pesos, prácticamente todos sus ahorros. ¿Le parece normal que una mujer de su edad gaste así? 40,000 pesos. Él sabía exactamente cuánto había gastado. Había estado monitoreando mis finanzas, siguiendo mis movimientos bancarios, controlando cada peso que destinaba a mi propia felicidad. La revelación me golpeó como un rayo. Esto no era una reacción espontánea a un supuesto problema de salud mental. Era un plan cuidadosamente orquestado para tomar control de mi dinero. «Es mi dinero», dije con una voz que temblaba de indignación. «Dinero que ahorré durante años de jubilación, dinero que gané cosiendo en la sastrería durante décadas. Tengo derecho a gastarlo en lo que me haga feliz». «Por supuesto que es su dinero, mamá», respondió Patricio con una paciencia exasperante. «Nadie dice lo contrario, solo que el doctor Fernández explicó que los gastos excesivos son síntoma de su condición. Por eso decidimos mantener la fiesta, pero sin que usted viniera, para evitar más estrés. Decidimos». Él había dicho «decidimos», como si hubiera una autoridad médica respaldando sus acciones, como si hubiera un consenso familiar sobre mi supuesta incapacidad. La mentira estaba tan bien construida que incluso yo comencé a dudar por un instante de mis propias percepciones. Fue en ese momento cuando Blanca apareció en la entrada del salón. Mi hija menor había estado adentro y aparentemente había notado mi ausencia. Cuando me vio parada en la vereda con expresión de angustia, su cara se transformó completamente. «Mamá, ¿qué haces afuera? ¿Por qué no entraste?». Su voz tenía genuina preocupación, pero no la preocupación de alguien que esperaba encontrar a una madre con problemas mentales. Era la preocupación de una hija que ve a su madre en una situación extraña e inexplicable. «Blanca», llamé a mi hija con un alivio inmenso. «Patricio está diciendo que tengo problemas mentales, que no puedo entrar a mi propia fiesta. Dice que hubo médicos, que tuve episodios. ¿Tú sabes algo de esto?».
La expresión de Blanca pasó de confusión a incredulidad absoluta. ¿Qué médicos? ¿Qué episodios? Mamá, ayer hablamos por teléfono durante 1 hora sobre los últimos detalles de la fiesta. Estabas perfectamente bien, emocionada, contándome sobre la banda y el catering. Se volvió hacia su hermano con ojos que comenzaban a llenarse de furia. Patricio, ¿qué está pasando aquí? Patricio mantuvo su compostura, pero pude ver una grieta de nerviosismo en su fachada de tranquilidad. Blanca, entiendo que sea difícil de aceptar. A mí también me costó creerlo cuando el doctor me explicó la situación, pero tenemos que pensar en lo mejor para mamá. ¿Qué doctor?, gritó Blanca, ya sin ningún control. ¿Cómo se llama ese doctor? ¿Dónde está su consultorio? ¿Cuándo lo vio mamá? Sus preguntas cayeron como martillazos sobre la farsa que Patricio había construido. El silencio que siguió fue revelador. Patricio abrió y cerró la boca varias veces, claramente buscando respuestas que no tenía preparadas para el interrogatorio de su hermana. Los invitados que presenciaban la escena comenzaron a murmurar entre ellos, evidentemente perturbados por la confrontación que se estaba desarrollando. El doctor Fernández, murmuró finalmente Patricio, del Hospital Nacional, pero no creo que sea apropiado discutir los detalles médicos de mamá en público. ¿Hospital Nacional? Blanca se rió con una risa amarga que no tenía nada de humor. Patricio, mamá tiene obra social. Su médico de cabecera es el doctor Morales del Sanatorio Allende. ¿Cuándo exactamente fue al Hospital Nacional? ¿Quién la llevó? ¿Por qué nadie me avisó si supuestamente está tan enferma? Las preguntas de Blanca destrozaron la narrativa que Patricio había construido. Era evidente que no había respuestas porque no había médicos, no había episodios, no había nada excepto una mentira elaborada para justificar mantenerme alejada de mi propia celebración. Aurelio y Beatriz intercambiaron miradas de comprensión. Elena negó con la cabeza, claramente disgustada por lo que estaba presenciando. El guardia de seguridad parecía cada vez más incómodo, probablemente comenzando a entender que había sido instrumento de un engaño familiar. Además, continuó Blanca, con una determinación que me llenó de orgullo, si mamá estuviera tan enferma como dices, ¿por qué mantuviste la fiesta? ¿No sería más lógico cancelar todo y llevarla al médico? Esta pregunta fue la estocada final a la versión de Patricio, porque la respuesta era obvia. Había mantenido la fiesta porque quería los beneficios sin mi presencia. Quería recibir los regalos, los saludos, las felicitaciones, las posibles contribuciones económicas de familiares bien intencionados, pero sin tener que compartir el protagonismo conmigo. En medio de esta confrontación, más invitados siguieron llegando. Mi prima Estela, que había viajado desde Rosario especialmente para mi cumpleaños. Don Roberto, vecino de toda la vida que me había visto criar a mis hijos. La familia Herrera completa, amigos de décadas que habían estado presentes en todos los momentos importantes de mi vida. Todos llegaban con sonrisas de celebración que se desvanecían inmediatamente al encontrar el espectáculo de la festejada, impedida de entrar a su propia fiesta por su propio hijo, quien insistía en que tenía problemas de salud mental que nadie más había observado nunca. La situación se había vuelto un escándalo público que llamaba la atención de quienes caminaban por la calle. Una señora mayor, elegantemente vestida, rodeada de personas discutiendo acaloradamente, mientras desde el interior de un salón se escuchaba música de fiesta. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mis 72 años. No iba a permitir que la crueldad de Patricio destruyera completamente la celebración que había soñado durante meses. No iba a quedarme parada en una vereda como víctima de la traición más despiadada que una madre puede sufrir. Saqué mi teléfono celular y busqué un número que había guardado hacía 2 años, pero nunca había necesidad de usar. El bufete de abogados Vega y Asociados. El doctor Ramón Vega respondió al tercer timbrazo, a pesar de que eran las 8:30 de la noche de un sábado. Su voz sonaba cansada pero profesional, probablemente acostumbrado a recibir llamadas de emergencia en horarios poco convencionales. «Buenas noches, Estudio Jurídico Vega», respondió con la cortesía que caracteriza a los abogados experimentados. «Doctor Vega, habla Remedios Santamaría. Usted me ayudó hace 2 años con mi testamento, ¿recuerda?». Mi voz temblaba ligeramente, pero mantuve la compostura necesaria para explicar una situación que ni el abogado más experimentado podría haber imaginado. «Por supuesto, señora Santamaría.
¿En qué puedo ayudarla a esta hora? Su tono cambió inmediatamente a uno de preocupación profesional. Doctor, necesito que venga urgentemente a la Quinta Los Arrayanes en Nueva Córdoba. Mi hijo ha cometido algo que creo que es un delito y necesito asesoramiento legal inmediato. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió a mí misma. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Señora, está en peligro físico inmediato. ¿Debo llamar a la policía? No, doctor, no hay peligro físico, pero sí hay algo que creo que constituye estafa y difamación. Mi hijo me ha impedido entrar a la fiesta de mi cumpleaños, que yo misma organicé y pagué, inventando que tengo problemas mentales para quedarse con los regalos y las contribuciones económicas de los invitados. Otro silencio, este más prolongado. Podía imaginar al doctor Vega procesando una situación que probablemente no había enfrentado en sus 30 años de carrera jurídica. Señora Santamaría, lo que me describe es efectivamente muy grave. Voy para allá inmediatamente. Mientras tanto, no firme nada. No haga declaraciones que puedan comprometerla legalmente. Y si es posible, trate de conseguir testigos de lo que está ocurriendo. Testigos. Miré alrededor y vi que tenía más testigos de los que podría necesitar. Elena, Beatriz, Aurelio, prima Estela, la familia Herrera completa y varios invitados más que habían llegado y presenciado la discusión entre Patricio, Blanca y yo. Todos habían escuchado las mentiras de mi hijo, habían visto mi estado de lucidez mental, habían sido testigos de una traición que superaba cualquier límite civilizado. Doctor, tengo al menos 15 testigos de todo lo que ha ocurrido. ¿Cuánto tiempo necesita para llegar? 25 minutos máximo. Mientras tanto, mantenga la calma y documente todo lo que pueda. Colgó y yo guardé el teléfono con una sensación extraña. Por primera vez en toda la noche, sentía que no estaba completamente sola en esta batalla. Blanca se acercó a mí con ojos brillantes de lágrimas contenidas. Mamá, ¿a quién llamaste? Su voz tenía una mezcla de esperanza y determinación que me dio fuerzas renovadas. Al doctor Vega, mi abogado. Va a venir para resolver esta situación legalmente. Pronuncié estas palabras con una firmeza que sorprendió hasta a Patricio, quien había escuchado mi conversación telefónica con expresión crecientemente nerviosa. Mamá, intervino Patricio con una voz que ahora sonaba menos segura. No necesitamos abogados. Esto es un asunto familiar que podemos resolver entre nosotros. Además, los invitados están esperando adentro. Los invitados están esperando a la festejada. Lo interrumpí con una autoridad que no sabía que poseía. Y la festejada soy yo, no tú. Esta fiesta se hizo en mi honor, con mi dinero, para celebrar mis 72 años. Cada palabra salía cargada de décadas de frustraciones contenidas. Aurelio dio un paso adelante, posicionándose claramente de mi lado. Patricio, muchacho, esto que estás haciendo no tiene nombre. Tu madre está perfectamente lúcida. Y mentir sobre su salud mental para mantenerla afuera de su propia fiesta es inhumano. Beatriz asintió vigorosamente. Remedios, querida. Nosotros te conocemos desde hace 30 años. Si tuvieras algún problema mental, nosotros lo habríamos notado mucho antes que tu hijo. Su apoyo incondicional me llegó directo al corazón. Prima Estela, que había viajado desde Rosario específicamente para mi cumpleaños, se acercó con una indignación que era palpable. Remedios, no puedo creer lo que estoy viendo. ¿Cómo un hijo puede hacer esto a su madre? Y justo el día de tu cumpleaños. Mientras esperábamos la llegada del abogado, más invitados continuaron llegando y presenciando la situación surrealista que se desarrollaba en la entrada de Los Arrayanes. Cada llegada nueva se convertía en una humillación adicional para mí y en evidencia adicional de la crueldad de Patricio. Don Roberto, mi vecino de 70 años, llegó caminando lentamente con su bastón. Cuando vio la escena, yo parada afuera, el guardia bloqueando la entrada, Patricio intentando explicar algo que claramente no tenía explicación, su expresión de alegría se transformó en preocupación profunda. Remedios, niña, me dijo con el cariño de quien me había visto crecer en el barrio. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no estás adentro disfrutando tu fiesta? Su voz temblorosa reflejaba genuina confusión. Antes de que pudiera responder, Patricio se adelantó con su versión ensayada. Don Roberto, mamá está pasando por un momento difícil de salud. Los médicos recomendaron que no viniera para evitar situaciones estresantes.
Don Roberto me miró directamente a los ojos con la sabiduría que dan las décadas. Remedios, tú te sientes enferma. ¿Necesitas que llame a algún médico? Don Roberto, respondí con voz clara y firme. Me siento perfectamente bien. No he visto ningún médico. Mi hijo está mintiendo para mantenerme afuera de la fiesta que yo organicé y pagué. La verdad salía de mi boca con una pureza cristalina. El anciano se volvió hacia Patricio con una mirada que helaba la sangre. Muchacho, yo cambié pañales a tu madre cuando era bebé. Vi cómo crió a sus hijos trabajando día y noche. ¿Cómo te atreves a tratarla así? Su indignación era la de toda una generación que valoraba el respeto filial por encima de cualquier otra consideración. La llegada de cada nuevo invitado se convertía en un juicio público para Patricio. Las personas que me conocían desde hacía décadas podían ver claramente que mi estado mental era perfecto, que mis palabras tenían coherencia absoluta, que mi apariencia era la de una mujer elegante y digna celebrando un momento especial de su vida. Mientras tanto, desde el interior del salón llegaban sonidos de fiesta en pleno desarrollo. La banda que había contratado tocaba las canciones que había elegido cuidadosamente. Las voces de las personas conversando, riendo, disfrutando del catering que había costado 15,000 pesos de mis ahorros. Todo transcurría exactamente como lo había planeado, excepto por el detalle crucial. Yo no estaba ahí. Blanca desapareció momentáneamente y regresó con información que me heló la sangre. Mamá, fui a hablar con algunos invitados que ya estaban adentro. Patricio les dijo a todos que tuviste un ataque de nervios esta tarde y que estás internada en observación, pero que insististe en que la fiesta continuara. Está recibiendo todos los regalos y los mensajes de pronta recuperación. Ataque de nervios. Internada en observación. La elaboración de su mentira era sistemática y detallada. No había sido una decisión impulsiva tomada en el momento. Había sido un plan cuidadosamente orquestado para maximizar los beneficios de mi ausencia. Hay más, continuó Blanca con lágrimas de rabia en los ojos. Varios tíos y primos le han dado dinero para ayudar con los gastos médicos y la fiesta. El tío Esteban le dio 500 pesos, la prima Mercedes 300, el compadre José 200. Mientras Blanca revelaba estos detalles, pude ver cómo Patricio perdía progresivamente el color del rostro. Su plan había funcionado perfectamente, hasta que yo aparecía en la puerta con testigos de mi lucidez mental. Ahora enfrentaba la posibilidad real de que toda su farsa se desmoronara públicamente. ¿Cuánto dinero has recolectado de nuestros familiares con tus mentiras? Le pregunté directamente, mi voz cargada de una frialdad que jamás había usado con él. Patricio intentó mantener su compostura. Mamá, la gente quiere ayudar porque te ama. No es culpa mía si se preocupan por tu salud. No tengo ningún problema de salud, grité con una fuerza que hizo que varias personas se sobresaltaran. Era la primera vez en 72 años que había levantado la voz de esa manera, pero la situación lo ameritaba. Deja de mentir, deja de usar mi supuesta enfermedad para robar dinero a nuestra familia. El silencio que siguió a mi grito fue absoluto. Hasta el tráfico de la calle parecía haberse detenido. Los invitados me miraban con una mezcla de admiración y tristeza. Admiración por mi fortaleza para enfrentar la traición. Tristeza por presenciar el desmoronamiento de una relación madre-hijo. Fue en ese momento que el auto del doctor Vega se detuvo frente a los Arrayanes. Era un Mercedes-Benz negro, elegante pero no ostentoso, exactamente el tipo de vehículo que uno esperaría de un abogado respetado de Córdoba. El doctor Vega salió del auto con movimientos precisos, portando un maletín de cuero y vistiendo un traje oscuro impecable a pesar de la hora tardía. Ramón Vega tenía aproximadamente 60 años, cabello canoso perfectamente peinado y la presencia imponente que desarrollan los abogados después de décadas de manejar situaciones complejas. Su llegada cambió inmediatamente la dinámica de todo lo que estaba ocurriendo. Señora Santamaría, me saludó con cortesía profesional pero cálida. Lamento mucho que tenga que pasar por esta situación. Cuénteme exactamente qué ha ocurrido aquí. Mientras yo relataba los eventos de la noche, el doctor Vega tomaba notas en una libreta pequeña pero elegante. Sus ojos se movían constantemente entre mi rostro, los invitados que habían presenciado todo, Patricio, que permanecía silencioso, y el guardia de seguridad,
que claramente se sentía cada vez más incómodo con su papel en esta farsa. «Doctor», intervino Patricio cuando terminé mi relato, «mi madre está confundida. Ha estado teniendo episodios de...». El doctor Vega lo interrumpió con una autoridad que cortó las palabras en seco. «Joven, antes de continuar con sus afirmaciones, debo informarle que estoy grabando esta conversación para fines legales. ¿Mantiene usted que la señora Santamaría tiene problemas de salud mental que justifiquen impedirle el acceso a un evento que ella misma contrató y pagó?» La presencia del abogado y la mención de grabaciones legales cambiaron completamente el comportamiento de Patricio. La seguridad arrogante que había mostrado durante toda la noche se evaporó instantáneamente. Es decir, los médicos dijeron, balbuceó, claramente buscando palabras que ya no encontraba. «¿Qué médicos específicamente?», presionó el doctor Vega. «¿Cuál es el nombre del profesional que diagnosticó estos supuestos problemas? ¿En qué fecha se realizó la consulta? ¿Dónde están los informes médicos que respaldan su afirmación?» Cada pregunta del abogado era como un martillo destruyendo la farsa que Patricio había construido. Era evidente que no había respuestas porque no había médicos, no había diagnósticos, no había nada, excepto una mentira elaborada para justificar lo injustificable. «Señor», continuó el doctor Vega dirigiéndose al guardia, «¿usted verificó alguna documentación médica antes de impedir el ingreso de la señora? ¿Le mostraron alguna orden judicial o médica que justificara esta acción?» El guardia negó con la cabeza, visiblemente nervioso. «No, doctor. El señor me mostró su documento de identidad confirmando que era el hijo y me explicó la situación. Yo actué de buena fe». «Entiendo que usted actuó de buena fe», lo tranquilizó el abogado. «Pero debe saber que impedir el acceso de una persona a un local que ella misma contrató, basándose únicamente en afirmaciones no documentadas de terceros, puede constituir privación ilegítima de la libertad». Las palabras del doctor Vega cayeron como bombas sobre la situación. Privación ilegítima de la libertad. De repente, las acciones de Patricio no eran solo crueldad familiar, eran potencialmente delitos penales con consecuencias legales graves. Además, continuó el abogado revisando sus notas, según lo que me ha relatado la señora Santamaría y han confirmado estos testigos, usted ha obtenido dinero de familiares mediante afirmaciones falsas sobre el estado de salud de su madre. Eso constituye estafa agravada por el vínculo familiar. Estafa agravada. Las palabras resonaron en el aire nocturno con el peso de una sentencia judicial. Patricio palideció hasta un punto que parecía estar a punto de desmayarse. Pero el doctor Vega no había terminado. También están las difamaciones contra la reputación y la competencia mental de la señora Santamaría, realizadas ante múltiples personas sin fundamento médico alguno, y el uso indebido de su imagen y su celebración para beneficio personal. Cada delito que el abogado enumeraba era como un clavo en el ataúd de la reputación de Patricio. Los invitados escuchaban con expresiones de shock creciente, probablemente sin haber imaginado nunca que presenciarían una situación de esta naturaleza. «Doctor Vega», dije con una voz que había recuperado toda su firmeza, «¿qué opciones legales tengo en esta situación?» El abogado me miró con una expresión que mezclaba respeto profesional y genuina compasión. «Señora Santamaría, usted tiene múltiples opciones. Puede presentar una denuncia penal por estafa, difamación y privación ilegítima de la libertad. Puede iniciar acciones civiles por daños y perjuicios. Y, por supuesto, puede ingresar inmediatamente a su celebración, ya que usted es la única persona con derechos legales sobre este evento. Ingresar inmediatamente a mi celebración». Por primera vez en toda la noche, escuché palabras que sonaban como música celestial. «Doctor Vega», dije con una determinación que brotaba desde las profundidades de mi alma. «Quiero entrar a mi fiesta ahora mismo». Las palabras salieron con una autoridad que jamás había usado en mis 72 años de vida, pero que había estado dormida dentro de mí, esperando el momento preciso para emerger. El abogado asintió con la satisfacción de quien ve justicia a punto de ser restaurada. Se dirigió al guardia con la firmeza que caracteriza a los profesionales del derecho cuando defienden una causa justa. «Joven», le dijo al guardia, «cualquier intento adicional de impedir el ingreso de la señora Santamaría constituiría un delito flagrante. Esta señora es la única persona con derechos legales sobre este evento. Sugiero encarecidamente que se aparte y permita su ingreso inmediato».
El guardia miró nerviosamente hacia Patricio, claramente esperando instrucciones que ya no tenían validez legal. Patricio permanecía paralizado, probablemente procesando que toda su estrategia se había desmoronado en cuestión de minutos ante la presencia del abogado. Además, continuó el doctor Vega, debo informar a todos los presentes que estoy documentando legalmente cada aspecto de esta situación. Señor, se dirigió directamente a Patricio. Le recomiendo encarecidamente que colabore voluntariamente, porque las consecuencias legales de continuar con esta charada serán muchísimo más graves que las de admitir sus errores ahora. Caminé hacia la entrada de Los Arrayanes con pasos firmes, flanqueada por el doctor Vega a mi derecha y Blanca a mi izquierda. Detrás de nosotros venían Aurelio, Beatriz, Elena, prima Estela y todos los invitados que habían presenciado la humillación más grande de mi vida y ahora serían testigos de mi reivindicación. El guardia se apartó automáticamente al ver nuestra determinación colectiva. Después de 2 horas de permanecer en la vereda como una intrusa en mi propia celebración, finalmente cruzaba el umbral del salón que había soñado durante meses. El impacto de mi entrada fue inmediato y dramático. La música de la banda se detuvo abruptamente cuando los músicos me vieron aparecer en la puerta principal. Las conversaciones cesaron como si alguien hubiera apretado un botón de pausa en toda la celebración. Más de 80 invitados que ya estaban dentro del salón se dieron vuelta para mirarme con expresiones que iban desde la sorpresa total hasta el alivio evidente. ¡Remedios!, gritó mi compadre José, quien corrió hacia mí con los brazos abiertos. ¡Qué susto nos diste! Patricio nos dijo que habías tenido problemas de salud, pero te ves radiante. Su abrazo fue tan cálido y genuino que por un momento olvidé toda la pesadilla que acababa de vivir. Más invitados comenzaron a acercarse, todos con expresiones de confusión mezclada con alegría. Era evidente que habían recibido versiones contradictorias sobre mi estado de salud, y mi aparición elegante y lúcida los tranquilizaba, pero también los confundía profundamente. «Compadre José», dije con una voz que resonó por todo el salón, «estoy perfectamente bien. No he tenido ningún problema de salud. Lo que sí tuve fue un hijo que inventó una enfermedad mental para mantenerme afuera de la fiesta que yo misma organicé y pagué». El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto. 80 personas procesaban simultáneamente que habían sido testigos o víctimas de una mentira elaborada. Podía ver en sus rostros la transición desde confusión hasta comprensión, desde alivio hasta indignación creciente. Mi hermano Esteban, que había venido desde Villa Carlos Paz especialmente para mi cumpleaños, se acercó con una expresión que mezclaba alivio por verme bien e ira por haber sido engañado. «Remedios, hermana querida, ¿qué significa todo esto? Patricio me pidió 500 pesos para ayudar con tus gastos médicos». 500 pesos. El número resonó en mi mente como una bofetada. Mi propio hermano había sido estafado por mi hijo usando mi supuesta enfermedad como excusa. La dimensión completa de la traición se revelaba con cada nueva confesión. «Esteban», respondí mirándolo directamente a los ojos, «no tengo ningún gasto médico porque no tengo ninguna enfermedad. Tu sobrino te mintió para quedarse con tu dinero». Las palabras salían de mi boca con una claridad brutal que cortaba el aire como una espada. Prima Mercedes se acercó tímidamente, con una expresión de vergüenza que me partió el corazón. «Remedios, yo le di 300 pesos a Patricio porque dijo que necesitabas medicamentos especiales». Su voz se quebró al final de la frase. Medicamentos especiales. La creatividad de Patricio para inventar gastos relacionados con mi supuesta enfermedad no tenía límites. Cada nueva revelación añadía otra capa de perversidad a su plan. El doctor Vega, que había estado observando silenciosamente el desarrollo de la situación, tomó notas meticulosas en su libreta. «Señora Santamaría», me dijo en voz lo suficientemente alta para que varios invitados escucharan, «estoy documentando cada testimonio de las personas que fueron engañadas con fondos monetarios. Esto fortalece considerablemente el caso de estafa que puede presentar». El abogado se dirigió al centro del salón, pidiendo atención general con la autoridad natural que proyectaba. «Señoras y señores, soy el doctor Ramón Vega, representante legal de la señora Remedios Santamaría. Debo informarles que han sido testigos y en algunos casos víctimas de múltiples delitos.
La atención de todos los presentes se concentró en el abogado como si fuera un fiscal presentando evidencias en un juicio. La señora Santamaría está en perfecto estado de salud mental. No ha visto ningún médico recientemente. No ha tenido episodios de confusión. Todas las afirmaciones contrarias han sido fabricadas por su hijo Patricio para justificar mantenerla alejada de su propia celebración y obtener beneficios económicos fraudulentos. Un murmullo de indignación recorrió el salón. Personas que habían contribuido económicamente comenzaron a intercambiar miradas de comprensión y disgusto. Otros que habían escuchado las mentiras sobre mi salud empezaron a negar con la cabeza, evidentemente avergonzados de haber creído semejantes falsedades. Patricio, que había permanecido cerca de la entrada del salón, intentó una intervención desesperada. Por favor, están malinterpretando la situación. Mi madre ha estado confundida. Los médicos dijeron, ¡basta! Grité con una fuerza que hizo eco por todo el recinto. Era la primera vez en mi vida que había elevado la voz de esa manera en público, pero 72 años de paciencia maternal habían llegado a su límite absoluto. No hay médicos, no hay confusión, solo hay un hijo que ha mentido a toda su familia para robarles dinero. La potencia de mi grito y la verdad desnuda en mis palabras tuvieron un efecto devastador en Patricio. Su rostro se descompuso completamente, perdiendo toda la compostura que había mantenido durante la farsa. Varios invitados lo miraban con expresiones que iban desde la decepción hasta el desprecio abierto. Mi nieta Paloma, que había estado dentro del salón desde el inicio de la fiesta, se acercó corriendo con lágrimas en los ojos. Abuela, no puedo creer lo que hizo papá. Estoy tan avergonzada. Su abrazo fue desesperado, como si quisiera absorber algo del dolor que yo había experimentado. Paloma, querida nieta, la consolé acariciando su cabello. Tú no tienes culpa de las decisiones de tu padre. Eres una joven maravillosa que siempre me ha tratado con amor y respeto. Saru, sus lágrimas mojaron el hombro de mi vestido, pero me llenaron de ternura saber que al menos una persona de la familia de Patricio tenía la decencia de sentirse avergonzada por sus acciones. El tío Benedito, hermano menor de mi difunto esposo, se acercó con una indignación que era palpable. Remedios, esto es lo más bajo que he visto en mis 75 años. ¿Cómo un hombre puede hacerle esto a la mujer que le dio la vida? Se dirigió hacia Patricio con pasos firmes. Muchacho, tu padre debe estar revolcándose en su tumba viendo lo que has hecho. Las palabras del tío Benedito resonaron con particular fuerza porque venían de alguien que había conocido a Patricio desde bebé, que había sido testigo de todos mis sacrificios para criarlo, que entendía la magnitud de la traición que acababa de cometer. Pero había más revelaciones por venir. La señora Carmela, vecina de mi antiguo barrio que había trabajado conmigo en la sastrería durante 15 años, se acercó con una expresión de disgusto profundo. Remedios, querida, me dijo tomando mis manos entre las suyas. Patricio me contó que habías tenido que vender algunas de tus joyas para pagar medicamentos caros. Me pidió 200 pesos para completar el dinero que necesitabas para un tratamiento. Su voz temblaba de indignación contenida. Vender mis joyas, tratamientos caros. La elaboración de las mentiras de Patricio era sistemática y cruel. Había usado cada aspecto de mi vida, mi edad, mi condición de viuda, mi historial de sacrificios económicos, para construir una narrativa convincente que justificara pedir dinero a personas que me querían. Señora Carmela, respondí con una voz cargada de emoción. Todas mis joyas están en su lugar. No necesito ningún tratamiento porque no tengo ninguna enfermedad. Mi hijo usó su amor y preocupación por mí para robarle dinero. El doctor Vega continuaba tomando notas meticulosas de cada testimonio. Señora, se dirigió a Carmela, ¿estaría dispuesta a testificar sobre estas afirmaciones falsas en un proceso legal? Por supuesto, doctor, respondió Carmela sin dudar. Lo que hizo ese muchacho es criminal. Remedios no merece ser tratada así después de todo lo que sacrificó por él. Más personas comenzaron a acercarse para contar sus propias versiones de las mentiras que habían escuchado. Don Fernando, comerciante del barrio donde vivía, había escuchado que yo necesitaba dinero para cuidadores especiales. La familia Morales había sido informada de que tenía problemas de memoria que requerían medicación costosa. Cada nueva revelación era como descubrir otra puñalada en la espalda.
Mientras estos testimonios se acumulaban, noté algo que me heló la sangre. Patricio había estado tomando fotografías durante toda la fiesta. Tenía su teléfono en la mano y había estado documentando la celebración como si fuera el organizador, como si fuera el hijo dedicado que había montado una fiesta para honrar a su madre enferma. Doctor Vega, lo llamé señalando hacia Patricio. Mire lo que está haciendo. Ha estado fotografiando mi fiesta para hacer parecer que él la organizó. El abogado siguió mi mirada y su expresión se endureció aún más. Eso constituye apropiación indebida de imagen y falsificación de narrativa para beneficio personal. Señor, se dirigió directamente a Patricio. Le exijo que entregue inmediatamente ese dispositivo móvil para revisión legal. Patricio retrocedió instintivamente, protegiendo su teléfono como si fuera evidencia incriminatoria. Su reacción defensiva confirmó que efectivamente había estado documentando la fiesta para sus propios propósitos fraudulentos. «No puede quitarme mi teléfono», murmuró Patricio con una voz que había perdido toda autoridad. «Tiene razón», respondió el doctor Vega con calma profesional. «No puedo confiscarlo directamente, pero puedo solicitar una orden judicial para revisar todo el contenido relacionado con el uso fraudulento de la imagen y la celebración de su madre, y le aseguro que la obtendré». La banda, que había permanecido silenciosa durante toda esta confrontación, miraba nerviosamente hacia mí esperando instrucciones. Don Carlos, el líder del grupo, se acercó con expresión de confusión genuina. «Señora Remedios», me dijo con respeto, «¿quiere que continuemos tocando? No sabemos si...». Su voz se apagó, claramente sin saber cómo manejar una situación tan extraordinaria. «Por supuesto, don Carlos», respondí con una sonrisa que comenzaba a recuperar algo de la alegría que había esperado sentir toda la noche. «Esta es mi fiesta, en mi honor, pagada con mi dinero. Por favor, toquen las canciones que elegimos juntos». La música se reanudó gradualmente, pero el ambiente había cambiado completamente. Ya no era simplemente una celebración de cumpleaños, era una reivindicación pública, un momento de justicia restaurada, una demostración de que algunas veces las víctimas encuentran la fuerza para defenderse. Pero yo aún no había terminado con Patricio. Mientras la música suave creaba un fondo apropiado, me dirigí al centro del salón y pedí atención general. Tenía algo que decir que había estado gestándose en mi corazón durante décadas. «Queridos familiares y amigos», comencé con una voz que ahora proyectaba autoridad absoluta. «Esta noche han sido testigos de algo que jamás pensé que sería posible. Han visto cómo mi propio hijo fue capaz de inventar una enfermedad mental para mantenerme alejada de la celebración que yo misma organicé, mientras él se beneficiaba económicamente de sus mentiras». El silencio era total. Cada persona en ese salón pendía de cada palabra que salía de mi boca. Durante 72 años, he puesto las necesidades de mis hijos antes que las mías. He trabajado desde el amanecer, he sacrificado mis sueños, he dado cada peso que tenía para asegurarme de que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Miré directamente hacia Patricio, que permanecía inmóvil cerca de la entrada del salón como si quisiera desaparecer. Pero esta noche descubrí que el amor incondicional de una madre puede ser explotado por un hijo sin escrúpulos. Descubrí que la generosidad sin límites puede crear monstruos que ven a sus padres como recursos económicos en lugar de seres humanos dignos de respeto. Las palabras fluían de mi alma con una pureza y fuerza que me sorprendían a mí misma. Era como si 70 años de frustraciones contenidas hubieran encontrado finalmente su voz. «Doctor Vega», me dirigí al abogado, «quiero tomar medidas legales inmediatas, pero antes de eso, hay algo personal que necesito resolver aquí mismo, frente a todas las personas que amo». El silencio en el salón era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo mientras tomaba la decisión más trascendental de mis 72 años. Miré a cada rostro presente, vi el apoyo incondicional en los ojos de quienes verdaderamente me amaban y sentí nacer dentro de mí una fortaleza que desconocía poseer. «Doctor Vega», dije con una serenidad que contrastaba con la tormenta emocional que rugía en mi interior, «necesito que prepare documentos de modificación testamentaria, ahora mismo, aquí, delante de todos los presentes». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Incluso el abogado, acostumbrado a situaciones legales complejas,
pareció momentáneamente desconcertado por mi solicitud. Señora Santamaría, respondió profesionalmente, las modificaciones testamentarias son procedimientos serios que requieren reflexión cuidadosa. ¿Está segura de querer proceder en este momento? Miré directamente hacia Patricio, quien había palidecido hasta un punto que parecía estar al borde del colapso. Por primera vez en toda la noche, vi miedo genuino en sus ojos, no el nerviosismo de quien ha sido descubierto en una mentira, sino el terror absoluto de quien se da cuenta de que sus acciones tendrán consecuencias irreversibles. Doctor, respondí con una claridad cristalina. He tenido 72 años para reflexionar sobre el carácter de mi hijo. Esta noche él me mostró de qué crueldades es capaz. No necesito más tiempo para tomar una decisión que debería haber tomado años atrás. El doctor Vega asintió gravemente y abrió su maletín. Señora, afortunadamente traigo formularios estándar para situaciones de urgencia, pero necesito que comprenda que esta decisión será vinculante e irrevocable. Perfecto, respondí sin vacilar. Quiero que Patricio Santamaría sea removido completamente de mi testamento. Toda su porción hereditaria debe ser transferida a mi nieta Paloma Santamaría. Las palabras resonaron por el salón como sentencia judicial. Paloma, que estaba cerca de mí, comenzó a llorar, no de alegría por la herencia que recibiría, sino de tristeza por presenciar el desmoronamiento completo de su familia. Abuela, no, murmuró entre sollozos. No hagas esto por mí. Hazlo por ti, pero no por mí. Acaricié su mejilla con ternura. Paloma querida, no lo hago por ti. Lo hago por mí, por mi dignidad, por mi autorrespeto. Pero si debe beneficiar a alguien, prefiero que sea una persona que siempre me ha tratado con amor genuino. Patricio salió de su paralización y se acercó tambaleándose. Mamá, por favor, piénsalo bien. Fue solo un malentendido. Yo te amo, siempre te he amado. La palabra amor saliendo de su boca me provocó una risa amarga que me sorprendió a mí misma. Amor, Patricio, ¿llamas amor a inventar que tengo problemas mentales? ¿Llamas amor a estafar hasta nuestra familia usando mi supuesta enfermedad? ¿Llamas amor a mantenerme afuera de la fiesta que pagué con mis ahorros de toda una vida? Cada pregunta era como una bofetada verbal que lo hacía retroceder físicamente. Los invitados observaban la confrontación con una mezcla de fascinación y horror, probablemente sin haber presenciado jamás el colapso tan completo de una relación familiar. Pero mamá, intentó una última vez. Soy tu hijo, tu sangre. No puedes borrarme de tu vida por esto. Me acerqué a él hasta quedar cara a cara, lo suficientemente cerca para que pudiera ver el desprecio absoluto en mis ojos. Patricio, durante 45 años creí que ser tu madre significaba tolerar cualquier falta de respeto, cualquier humillación, cualquier crueldad, simplemente porque compartíamos sangre. Esta noche aprendí que la sangre no otorga derechos ilimitados para destruir la dignidad de otra persona. El doctor Vega había preparado los documentos sobre una mesa elegante, decorada con flores que yo misma había elegido. La ironía no pasó desapercibida. Estaba firmando el final de mi relación con Patricio en el mismo lugar donde debería haber estado cortando mi torta de cumpleaños en paz y alegría. Señora Santamaría, anunció el abogado, necesito 2 testigos mayores de edad que no sean beneficiarios del testamento. Inmediatamente, mi hermano Esteban y mi compadre Aurelio se adelantaron. Remedios, dijo Esteban con voz quebrada. Es la decisión más dolorosa que una madre puede tomar, pero también la más justificada que he visto en mi vida. Aurelio asintió solemnemente. Beatriz y yo hemos sido testigos de cómo ese muchacho te ha tratado durante años. Esta noche solo confirmó lo que ya sabíamos. No merece tu amor incondicional. Tomé la pluma dorada que me ofreció el doctor Vega. Mi mano no tembló ni por un microsegundo mientras firmaba cada página. Con cada trazo de tinta, sentía cómo se liberaba un peso que había cargado durante décadas. Pero la modificación testamentaria era solo el comienzo. Saqué mi teléfono celular y delante de todos los presentes comencé a hacer las llamadas que marcarían el verdadero final de la dependencia económica de Patricio. La primera fue al banco. Habla Remedios Santamaría, cuenta número 455-CS8896C3. Necesito cancelar inmediatamente todas las tarjetas adicionales emitidas a nombre de Patricio Santamaría. Hice la llamada en voz alta, asegurándome de que todos escucharan cada palabra.
La empleada del banco confirmó que había 3 tarjetas de crédito adicionales en nombre de Patricio, con límites combinados de 50,000 pesos. Señora, las tarjetas quedan canceladas inmediatamente. El señor Patricio será notificado por mensaje de texto. 50,000 pesos en límites crediticios que yo garantizaba. Dinero que él podía gastar libremente sabiendo que yo pagaría las facturas. La magnitud de mi generosidad financiera me golpeó como una revelación tardía. La segunda llamada fue a la empresa de seguros médicos. Durante 8 años había pagado la cobertura familiar completa para Patricio, Guadalupe y sus 2 hijos. 2,000 pesos mensuales que salían de mi jubilación para garantizar que tuvieran atención médica de primera calidad. Necesito remover de mi póliza familiar a Patricio Santamaría, Guadalupe Torres de Santamaría y sus hijos Paloma y Nicolás Santamaría. La empleada intentó confirmar si estaba segura, pero mi determinación era inquebrantable. Patricio se acercó desesperadamente. Mamá, mis hijos no tienen culpa. ¿Vas a dejar a tus nietos sin cobertura médica? Tú, respondí con frialdad absoluta. Vas a conseguir tu propio seguro médico como cualquier hombre adulto responsable. Mis nietos son responsabilidad de su padre, no de su abuela. La tercera llamada fue la más simbólica y devastadora. Durante 15 años había transferido religiosamente 4,000 pesos mensuales a la cuenta de Patricio como ayuda familiar, dinero que él recibía como si fuera su derecho natural, sin agradecer jamás, sin reconocer el sacrificio que representaba para mi presupuesto de jubilada. Banco Córdoba, necesito cancelar la transferencia automática mensual a la cuenta de Patricio Santamaría. Número de cuenta 789456223. 4,000 pesos que desde ese momento quedarían en mi cuenta para invertir en mi propia felicidad. Pero había una llamada final que sería la más dolorosa para él. Durante 10 años, Patricio había vivido en una casa que yo compré como regalo de casamiento. Una propiedad de 3 dormitorios en un barrio residencial que legalmente me pertenecía, pero que él había considerado suya durante una década. Inmobiliaria Córdoba Premium, dije al contestar el teléfono. Habla la propietaria del inmueble en calle Las Flores 2 y 847. Necesito notificar la rescisión del contrato de comodato. El ocupante tiene 60 días para desocupar la propiedad. Esta última llamada quebró completamente la compostura de Patricio. Se arrodilló en el medio del salón, delante de 80 invitados, suplicando perdón con lágrimas que finalmente parecían genuinas. Mamá, por favor, perdóname. Mis hijos, mi esposa, ¿dónde vamos a vivir? No tengo dinero ahorrado. No puedo alquilar otra casa inmediatamente. Sus sollozos eran desesperados, pero llegaban demasiado tarde. Patricio, dije mirándolo desde arriba mientras permanecía arrodillado. Eres un contador profesional de 45 años. Durante décadas viviste como un parásito económico, aprovechándote de la generosidad de una madre que trabajó hasta los huesos para darte oportunidades. Ahora aprenderás lo que significa valerse por sí mismo. Los invitados presenciaban esta confrontación con expresiones que iban desde la compasión hacia mí hasta el desprecio absoluto hacia Patricio. Varias mujeres mayores lloraban, probablemente imaginándose en mi lugar, preguntándose qué harían si sus propios hijos las traicionaran de manera tan brutal. Blanca se acercó y abrazó a su hermano, que seguía arrodillado en el suelo. Patricio, esto es consecuencia de tus decisiones. Mamá te dio todo durante toda tu vida, y tú le pagaste con esta traición horrible. Pero es nuestra madre, gimoteó Patricio. No puede abandonarme así. Yo no te abandoné, respondí con una serenidad que me sorprendía. Tú te abandonaste a ti mismo cuando decidiste que era aceptable humillar a la mujer que te dio la vida. El doctor Vega había terminado de formalizar todos los documentos legales. Señora Santamaría, las modificaciones testamentarias están completas y han sido debidamente testificadas. ¿Desea proceder con las denuncias penales por estafa y difamación? Miré alrededor del salón, viendo los rostros de las personas que verdaderamente me amaban, escuchando la música suave que había elegido para celebrar mis 72 años, respirando el aroma de las flores que había seleccionado cuidadosamente para decorar esta noche especial. Doctor Vega, respondí después de una pausa reflexiva. Las consecuencias que ya apliqué son suficientes para mí. Prefiero que otros familiares que fueron estafados
decidan si quieren proceder legalmente. Yo solo quiero disfrutar el resto de mi celebración en paz. Varias personas que habían dado dinero basándose en las mentiras de Patricio se acercaron al abogado para discutir acciones legales. Tío Esteban, prima Mercedes, compadre José y señora Carmela formaron un grupo determinado a asegurar que Patricio enfrentara consecuencias legales por sus actos fraudulentos. Mientras ellos organizaban su respuesta legal, yo finalmente pude hacer lo que había soñado durante meses: celebrar mis 72 años rodeada de personas que me amaban genuinamente. La banda reanudó la música con renovado entusiasmo. Don Carlos se acercó para disculparse por la confusión y me dedicó una versión hermosa de Corazón de Madre que me hizo llorar por primera vez en toda la noche, pero esta vez eran lágrimas de liberación, no de dolor. El catering, que había costado 15,000 pesos de mis ahorros, resultó ser exquisito. Cada bocado sabía mejor, porque finalmente lo estaba disfrutando en las circunstancias que había imaginado. Las flores doradas y blancas creaban exactamente el ambiente elegante que había visualizado. Paloma se acercó con la torta de 3 pisos que había encargado especialmente. «Abuela, ¿estás lista para soplar las velas?». Su sonrisa estaba mezclada con lágrimas, pero había recuperado algo de la alegría que debería haber marcado esta celebración. «Por supuesto, querida nieta, pero primero quiero decir algo». Pedí silencio y me dirigí a todos los presentes una vez más. «Queridos familiares y amigos, esta noche aprendí la lección más valiosa de mis 72 años. Nunca es demasiado tarde para defender nuestra dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir basta a quienes nos lastiman, sin importar qué parentesco tengamos con ellos». Hice una pausa, mirando hacia donde Patricio permanecía sentado en una esquina, completamente derrotado y evitado por la mayoría de los invitados. Durante décadas creí que ser buena madre significaba tolerar cualquier falta de respeto de mis hijos. Hoy descubrí que ser buena madre también significa enseñar que las acciones tienen consecuencia, que el amor no es licencia para el abuso y que el respeto se gana con conducta, no se hereda con la sangre. Soplé las 72 velas mientras todos cantaban «Feliz cumpleaños», con un entusiasmo que resonaba con justicia restaurada. Por primera vez en décadas, cada año representado por esas velas se sentía como una victoria en lugar de una carga. El resto de la noche transcurrió exactamente como había soñado durante meses de planificación. Bailé con mi hermano Esteban, con compadre Aurelio, con don Roberto, que había venido con su bastón, pero no perdió oportunidad de demostrar que aún recordaba sus pasos de tango. Las fotografías que tomamos esa noche capturaron sonrisas genuinas de una mujer que había redescubierto su valor propio. Patricio se retiró silenciosamente aproximadamente a las 11 de la noche, sin despedirse, sin intentar una reconciliación final. Su partida fue tan discreta que muchos invitados ni siquiera se dieron cuenta. Para ese momento, se había convertido en un personaje irrelevante en mi propia historia. La fiesta continuó hasta pasada la medianoche. Cuando finalmente los últimos invitados se despidieron con abrazos prolongados y promesas de visitas frecuentes, me quedé en el salón vacío durante unos minutos, procesando la transformación completa que había experimentado mi vida en una sola noche. Ya no era la misma mujer que había llegado temblorosa a esta puerta 4 horas antes. La Remedios, sumisa, que toleraba cualquier humillación por amor maternal, había muerto en esa vereda. En su lugar, había nacido una mujer que conocía su valor, que defendía su dignidad, que entendía finalmente la diferencia entre amar incondicionalmente y permitir abuso incondicional. Doctor Vega se despidió asegurándome que los documentos legales estaban en perfecto orden y que las acciones que había tomado eran completamente válidas. «Señora Santamaría», me dijo al estrechar mi mano, «en 30 años de carrera he visto pocas demostraciones de dignidad tan impresionantes como la suya esta noche». Mientras el remis me llevaba de regreso a mi casa, miré por la ventana las calles de Córdoba que habían sido testigos de mis 72 años de vida. Por primera vez en décadas, el futuro se sentía como una página en blanco llena de posibilidades en lugar de una carga de obligaciones familiares no correspondidas. Esa noche marcó el verdadero comienzo de mi vida como mujer libre, digna
y finalmente consciente de que merecía respeto, especialmente de aquellos que más amaba. Queridos que han acompañado hasta aquí mi relato, han sido testigos virtuales de la noche que transformó completamente mi existencia y me enseñó que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad perdida. 3 años han pasado desde aquella celebración inolvidable en la Quinta Los Arrayanes y hoy puedo afirmar con certeza absoluta que fue la mejor decisión que tomé en mis 75 años de vida. Permítanme contarles qué sucedió después de esa noche que marcó el antes y después de Remedios Santa María. Cuando desperté al día siguiente en mi casa, sentí algo que no experimentaba desde hacía décadas: paz interior genuina. Por primera vez en años, no tenía esa sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, intentando complacer a un hijo que jamás demostraría gratitud sincera. Los primeros días posteriores a mi cumpleaños fueron reveladores en muchos aspectos. Recibí más de 50 llamadas telefónicas de familiares y amigos que habían presenciado los eventos de esa noche, todos expresando apoyo total a las decisiones que había tomado. Personas que conocía desde hacía décadas me confesaron que siempre habían percibido la frialdad de Patricio hacia mí, pero no sabían cómo abordar un tema tan delicado. Mi vecina Elena vino a visitarme el lunes siguiente con una confesión que me conmovió profundamente. Remedios, me dijo mientras tomábamos mate en mi patio, durante años vi cómo Patricio llegaba a tu casa con esa expresión de fastidio, como si visitarte fuera una carga. Siempre quise decirte algo, pero pensé que no era mi lugar meterme en asuntos familiares. Descubrí que mi sufrimiento silencioso había sido más visible de lo que imaginaba. Varias personas cercanas habían notado la infelicidad que yo trataba de esconder por vergüenza de admitir que un hijo me trataba con desprecio. Esta revelación fue simultáneamente dolorosa y liberadora. Dolorosa porque confirmaba años de humillación innecesaria. Liberadora porque demostraba que no estaba sola en mi percepción de la situación. Las consecuencias legales para Patricio fueron severas y merecidas. Mi hermano Esteban, prima Mercedes, compadre José y otros familiares que habían sido estafados procedieron con denuncias penales por fraude. El doctor Vega manejó el caso con la precisión de un cirujano, presentando evidencias que incluían grabaciones de audio, testimonios múltiples y registros bancarios que demostraban claramente el patrón de engaño. El proceso judicial duró 8 meses, durante los cuales Patricio intentó múltiples estrategias de defensa que fracasaron estrepitosamente. Primero negó haber inventado mi supuesta enfermedad mental. Luego alegó que había actuado de buena fe, pensando que realmente tenía problemas. Finalmente, admitió parcialmente los hechos, pero pidió clemencia por ser primerizo en actividades delictivas. La sentencia final fue contundente: 18 meses de prisión en suspenso, restitución completa del dinero estafado con intereses y la prohibición de acercarse a mí durante 5 años. Además, el escándalo público arruinó su reputación profesional. La empresa de contabilidad donde trabajaba lo despidió inmediatamente y encontrar nuevo empleo en Córdoba se volvió prácticamente imposible debido a la notoriedad del caso. Paloma, mi querida nieta, se convirtió en mi compañía más preciada durante este periodo. A pesar de ser hija de Patricio, demostró una madurez emocional extraordinaria al comprender que las acciones de su padre eran imperdonables. Abuela, me dijo durante una de nuestras largas conversaciones, lo que hizo papá no tiene justificación posible. Usted tenía todo el derecho de defenderse. La relación con Paloma se profundizó de maneras hermosas. Ella comenzó a visitarme regularmente, no por obligación familiar, sino por cariño genuino. Me enseñó a usar aplicaciones en mi teléfono celular. Me acompañó a explorar cafeterías nuevas en el centro de Córdoba. Me ayudó a crear perfiles en redes sociales donde publico fotografías de mis nuevas aventuras. Porque sí, queridos, a los 75 años comencé a vivir aventuras que nunca me había permitido durante décadas de sacrificio maternal. Con el dinero que antes destinaba mensualmente a mantener a Patricio y su familia, pude invertir en experiencias que siempre había soñado, pero consideraba lujos innecesarios. Me inscribí en clases de pintura en acuarela en un taller artístico del barrio Nueva Córdoba. Durante 45 años había cosido para otros en la sastrería,
Ahora finalmente podía crear arte para mi propia satisfacción. Mi primera obra fue un paisaje de las sierras cordobesas que enmarcé y colgué en mi living, en el lugar donde antes había una fotografía familiar que incluía a Patricio. Viajé por primera vez en mi vida a Mar del Plata durante enero, hospedándome en un hotel frente al mar que había visto en revistas, pero nunca había considerado accesible para mi presupuesto. Caminar por la playa al amanecer, sentir la brisa marina acariciando mi rostro, escuchar el sonido de las olas rompiendo en la orilla, fueron experiencias que valían más que todos los sacrificios económicos que había hecho por un hijo ingrato. Remodeló mi casa completamente, algo que había postergado durante años para no desperdiciar dinero que consideraba herencia de mis hijos. Cambié los muebles antiguos por piezas modernas que reflejaban mi gusto personal. Pinté las paredes de colores alegres que me hacían sonreír cada mañana. Instalé aire acondicionado en el dormitorio porque a mis 75 años merecía dormir cómodamente durante los veranos cordobeses. Blanca, mi hija menor, se acercó aún más después de eliminar la fuente constante de tensión que representaba el comportamiento de su hermano. «Mamá», me confesó durante uno de nuestros almuerzos dominicales, «siempre supe que Patricio la trataba mal, pero no sabía cómo intervenir sin crear más conflictos familiares. Estoy orgullosa de que finalmente se haya defendido». Nuestros encuentros semanales se transformaron en momentos de genuina alegría. Conversamos sobre libros, películas, planes futuros, recuerdos hermosos del pasado. Blanca me presentó amigas suyas, ampliando mi círculo social de maneras inesperadas. A los 75 años, estaba haciendo nuevas amistades y redescubriendo facetas de mi personalidad que habían estado dormidas durante décadas. Una de las transformaciones más significativas fue mi relación con el dinero y los gastos personales. Durante toda mi vida adulta, cada peso había estado destinado primero a las necesidades de mis hijos y luego, si sobraba algo, a mis propias necesidades básicas. Jamás me había comprado algo simplemente porque me gustaba o me hacía feliz. Ahora, por primera vez en 75 años, podía entrar a una tienda y comprar un vestido bonito sin sentir culpa por desperdiciar dinero. Podía cenar en restaurantes elegantes sin calcular mentalmente cuántas comidas caseras podría haber preparado con ese mismo dinero. Podía regalarme flores frescas para mi mesa sin pensar que era un gasto frívolo. La liberación psicológica fue tan poderosa como la económica. Me deshice de la costumbre de disculparme constantemente por existir, por tener necesidades, por ocupar espacio en el mundo. Aprendí a decir no, sin explicaciones elaboradas, a expresar mis opiniones sin temer disgustar a otros, a priorizarme sin sentir egoísmo. Durante estos 3 años, Patricio intentó contactarme en varias ocasiones. Mandó cartas por correo tradicional pidiendo perdón y una oportunidad para demostrar que había cambiado. Envió flores en el Día de la Madre con tarjetas suplicando reconciliación. Incluso apareció una vez en la puerta de mi casa, violando la orden de alejamiento, rogando una conversación de 5 minutos para explicar su arrepentimiento. En cada ocasión, mi respuesta fue la misma: silencio absoluto. No por venganza o rencor, sino porque había aprendido que el perdón genuino no puede forzarse, y el arrepentimiento real se demuestra con cambios duraderos de conducta, no con palabras desesperadas cuando las consecuencias se vuelven incómodas. Además, durante este tiempo de observación a distancia, pude confirmar que Patricio no había experimentado ninguna transformación genuina. Según me contaban familiares que mantenían contacto ocasional con él, seguía culpándome por arruinar su vida con mis decisiones impulsivas. Jamás asumió responsabilidad total por sus acciones, jamás reconoció el dolor que había causado, jamás demostró comprensión real de por qué sus actos fueron imperdonables. Esta confirmación de su falta de crecimiento personal validó completamente mis decisiones. No había tomado medidas drásticas contra un hijo que cometió un error momentáneo. Había respondido apropiadamente a un adulto que demostró un patrón sistemático de abuso emocional y financiero hacia su madre. Mi historia se extendió más allá del círculo familiar cuando una periodista local del diario La Voz del Interior me contactó para escribir un artículo sobre mujeres mayores que recuperan su autonomía,
El artículo titulado "A los 72 años dijo basta" generó cientos de comentarios de mujeres que se identificaban con mi experiencia. Recibí cartas de señoras de toda Argentina contando sus propias historias de hijos adultos abusivos, nietos que las estafaban, familias que las trataban como recursos económicos en lugar de seres humanos dignos de respeto. Muchas me agradecían por darles valor para defenderse después de leer sobre mi experiencia. Esta respuesta masiva me hizo comprender que mi historia no era única. Miles de mujeres mayores sufren en silencio el abuso de familiares que explotan su generosidad, su amor incondicional, su reluctancia a crear conflictos familiares. Mi decisión de hablar públicamente sobre mi experiencia se convirtió en inspiración para otras mujeres que necesitaban escuchar que era posible defenderse sin importar la edad. Decidí entonces que debía compartir mi historia de manera más amplia, llegar a más mujeres que podrían beneficiarse de escuchar que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad perdida. Fue así como nació la idea de crear este canal en Internet, Abuela Recordó, donde puedo contar no solo mi historia, sino las historias de muchas otras mujeres valientes que encontraron la fuerza para cambiar situaciones que parecían imposibles. Queridos que han llegado hasta este final de mi relato, espero que mi experiencia les haya servido de algo. Espero que hayan entendido que el amor familiar no debe incluir tolerancia al abuso, que la gratitud no es un derecho que se hereda con la sangre, sino un sentimiento que se gana con acciones respetuosas, que establecer límites no es crueldad, sino autorrespeto. Si ustedes están pasando por situaciones similares, hijos que los tratan como cajeros automáticos, familiares que abusan de su generosidad, parientes que confunden amor con permisividad, quiero que sepan que tienen derecho a defenderse, tienen derecho a decir basta, tienen derecho a exigir el respeto que merecen por el simple hecho de ser seres humanos dignos. La edad no nos descualifica para la felicidad. Los 70, 80 o 90 años no significan que debamos conformarnos con migajas de afecto de quienes deberían darnos banquetes de amor. La experiencia de vida nos da sabiduría, y esa sabiduría incluye saber cuándo una relación se ha vuelto tóxica y destructiva. Mi vida actual, a los 75 años, es más plena y satisfactoria que los últimos 20 años que pasé tratando de ganar el amor de alguien incapaz de amar genuinamente. Vivo en paz, duermo tranquila, disfruto cada día sabiendo que estoy rodeada únicamente por personas que me valoran y respetan. Por eso les pido encarecidamente que se suscriban al canal Abuela Recordó. Necesito que este mensaje llegue a tantas mujeres como sea posible. Cada suscripción significa que otra persona recibirá notificaciones cuando publique nuevas historias de superación y coraje. Cada suscripción acerca mi mensaje a alguien que podría estar sufriendo en silencio, pensando que no tiene opciones. Comenten en este video contándome sus propias experiencias. Quiero saber si han pasado por situaciones familiares difíciles. Quiero saber si tienen hijos o familiares que los tratan con falta de respeto. Quiero saber qué sienten después de escuchar mi historia. Sus comentarios no solo me ayudan a entender mejor a mi audiencia, sino que también pueden ayudar a otras personas que lean experiencias similares a las suyas. Cada comentario que escriban es valioso para mí y para la comunidad que estamos construyendo aquí. No importa si es largo o corto, si cuentan toda su historia o solo comparten una reflexión. Lo importante es que participen, que se hagan presentes, que sepan que no están solos en sus luchas. Vean también los otros videos del canal donde comparto diferentes historias de mujeres que encontraron la fuerza para cambiar sus vidas. Cada relato tiene lecciones únicas sobre dignidad, autorrespeto y la importancia de establecer límites saludables en las relaciones familiares. Den me gusta a este video para ayudarlo a llegar a más personas. El algoritmo de estas plataformas favorece contenido que recibe interacción positiva, y cada me gusta significa que mi historia tiene más posibilidades de aparecer en las recomendaciones de otras mujeres que podrían necesitar escuchar este mensaje. Finalmente, quiero pedirles una ayuda muy especial. Producir estos videos requiere tiempo, esfuerzo y recursos económicos considerables. Grabo, edito, investigo y preparo cada historia con el mayor cuidado posible para ofrecerles contenido de calidad que realmente pueda impactar sus vidas. Si este video les ha servido
Si mi historia les ha inspirado o ayudado de alguna manera, los invito a colaborar con nuestro trabajo a través de Gracias, la función de donaciones que nos permite mantener este canal activo y traerles contenido nuevo diariamente. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una diferencia enorme para sostener este proyecto. No solo me permite cubrir los costos técnicos de producción, sino que también me da la tranquilidad financiera necesaria para dedicar tiempo completo a investigar y preparar historias que puedan transformar vidas. Cuando ustedes apoyan este canal económicamente, están invirtiendo en un proyecto que busca empoderar a mujeres mayores, que busca romper el silencio sobre el abuso familiar, que busca demostrar que nunca es demasiado tarde para recuperar la dignidad y la felicidad. Su apoyo a través de Gracias no es solo una donación, es una declaración de que creen en la importancia de estos mensajes, de que valoran el trabajo que hacemos aquí, de que quieren ser parte de una comunidad que defiende el respeto y la dignidad para todas las mujeres, sin importar su edad. Termino este relato con un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes que ha llegado hasta aquí. Gracias por su tiempo, por su atención, por permitirme compartir la historia más importante de mi vida. Espero que mis palabras encuentren eco en sus corazones y les den la fuerza que necesiten para enfrentar cualquier situación difícil que estén viviendo. Recuerden siempre, ustedes merecen respeto, ustedes merecen amor genuino, ustedes merecen felicidad. Y nunca, jamás es demasiado tarde para defender esos derechos fundamentales. Con todo mi cariño y admiración, nos vemos en el próximo video de Abuela Recordó.